Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Esta vez voy a traeros un vídeo bastante... Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a traer un vídeo bastante especial, ya que hace un año que empecé en el mundo del emprendimiento, donde escogí e-commerce en mi caso, y voy a dar un poco mis recomendaciones, un poco el progreso que he tenido, ¿no? Lo que he aprendido y si le puede llegar a servir a alguien, mejor que mejor. Entonces voy a empezar un poco con la pregunta principal de que por qué alguien debería o por qué debería de probar de empezar en e-com y no en otros modelos de negocio. Principalmente eso es algo que también creo que hay que probar, es decir, hay que analizar qué es lo que hay en el mercado, qué oportunidades hay, porque a día de hoy hay muchas oportunidades, el tema del internet, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues da mucho que, o sea, la barrera de acceso es muy baja, ¿no? Sobre todo en e-commerce, por ejemplo, no hace falta de invertir un capital de 5.000 euros de golpe, es decir, tú puedes entrar con una cuota mensual de 1 euro al mes con la plataforma de Shopify y a partir de ahí, si te quieres gastar dinero en anuncios, lo puedes gastar y si no, lo puedes hacer incluso de forma orgánica, sin pagar. Entonces, lo que nos da a entender es que este modelo de negocio literalmente está a las puertas de cualquiera que lo quiera hacer, básicamente, ¿no? Entonces, es algo que también hay que tener en cuenta y además de que el tema del e-commerce en general no solo vas a aprender una sola habilidad, sino que vas a aprender muchas habilidades de golpe. Y como ya puede ser el tema de crear webs, que es algo muy simple realmente, pero bueno, está muy bien a día de hoy tener una web si tienes una marca personal o tienes una empresa o quieres hacerte visible en internet. Luego el tema del marketing, a entender por qué vende algo o por qué no. Luego también hacer gestión de campañas de ventas de publicitarias, básicamente. Y entre otras muchas más que si podéis abrir YouTube e indagar vais a ver que os va a ayudar en muchos aspectos de la vida. En mi caso personal empecé en e-commerce porque me quería sentir más realizado con mi propia vida, básicamente porque estaba en un trabajo en el cual no estaba muy buen, o sea, no me sentía muy valorado en ese aspecto. Y bueno, al ser bastante obsesivo y exigente en mi vida, pues decidí que quería hacer algo propio, ¿no? Más que el dinero es la libertad que también te puede dar y sobre todo la realización, que eso es algo muy clave en la vida. Entonces, mi principal recomendación para empezar en e-commerce es que trabajéis la mentalidad, o sea, eso es lo más importante y es lo que va a determinar si vais a seguir o vais a fallar y os vais a rendir. Primero de todo hay que tener en cuenta que eso es algo a largo plazo, es decir, obviamente hoy en día se vende todo como ya, es decir, redes, el tema del éxito, bueno, éxito, cómo se vende el éxito, ¿no? El tema o sea, el tema del dinero, el tema de las cosas materiales, que realmente está muy bien, o sea, a mí personalmente me gusta bastante, pero para llegar ahí hay que trabajar como un hijo de puta y no basta con 6 meses a veces, ¿ok? Basta con años de aprendizaje, de esfuerzo y de disciplina. Eso es lo más clave, porque si no os vais a quemar, vais a estar 1 o 2 meses y vais a desistir. Pero es que eso no funciona en nada, o sea, es decir, para construir un buen físico tienes que estar años trabajando. Si quieres incluso también montar tu propia tienda física, no vas a estar un mes intentándolo y lo vas a dejar. Pues eso es más de lo mismo, la gente se lo toma como un hobby, pero realmente eso es un puto negocio. Entonces, enlazándolo con el siguiente punto, es que hay que ser constante. Y cuando digo que hay que ser constante, no me refiero que debas de hacer 3 horas diarias si tienes otras cosas que hacer en tu día a día, como sea trabajar o entrenar o etcétera, etcétera. Pero sí que hay que tener ese foco diario y tener ese mínimo de hábito, el cual haga que realmente tú estés enfocado en este objetivo. Es decir, si yo estoy literalmente 7 días a la semana y solo reviso campañas un día y meto anuncios otro día más la semana, eso no va a funcionar, créanme, porque yo mismo me pasó que me acomodé cuando un producto me funcionó y pues bueno, básicamente se me fue a la ruina porque no fui constante, ¿ok? Entonces esa es la clave también para tener los resultados que uno quiere. Luego el siguiente punto, tener obsesión. Aquí, a ver, hay que vigilar un poco porque sí que es cierto que se puede malinterpretar, pero cuando digo que o sea, debes de tener una obsesión buena, es decir, no una obsesión de tener o sea, de querer ese resultado, pero no hacer nada, sino una obsesión de el trabajo diario, una obsesión de querer aprender, una obsesión de realmente querer progresar. Porque está muy bien tener esa obsesión, pero si no la aplicamos correctamente, vamos a sentir frustración, estrés, agobio y bueno, básicamente no va a ir bien. Entonces sí que hay que tener un poco de obsesión
o más que obsesión es pasión, diría también, para realmente ser mejor en ello, en todos los aspectos de lo que requiere vender, para realmente llegar a tener los resultados. Ok. Y el último punto que es muy importante de verdad es el tema de la prisa y de las comparaciones. Porque a día de hoy, bueno, estamos en redes y, bueno, es imposible no compararse. Yo me comparo constantemente, ya sea con el físico, el dinero y distintas áreas de la vida, pero sí que hay que vigilar con qué tipo de comparaciones nos hacemos, con quién nos comparamos y, claro, eso puede desencadenar a tener literalmente prisa para ya tener los resultados. Y hay que entender que cada uno tiene su camino, cada uno tiene su vida. Hay gente que trabaja muchas horas al día, tiene trabajos físicos, tiene otras responsabilidades y eso hace que, pues obviamente, pues el progreso sea más lento o más rápido. Pero eso no quiere decir que no lo vayas o sea, no quiere decir que no lo vayas a conseguir. Pero esta es la parte muy importante porque personalmente a mí es la que me ha fallado este último mes, o sea, estos últimos meses. Y bueno, hicieron que pasara una mala época, la verdad. Entonces, muy importante eso de verdad, el tema de la mentalidad, tomarlo en serio, pero de forma sana, ¿ok? Entonces, algo muy importante, en caso de que queráis empezar en este modelo de negocio, o sea, sí o sí debéis de tener un poco de dinero ahorrado, ya digo, 3.000 4.000 euros, y además de eso, tener un activo que te vaya, pues, asegurando que vayas a tener ingresos mensuales, ya sea un trabajo o otro emprendimiento que tengas o lo que sea, pero yo recomiendo 100% un trabajo, ¿vale? O sea, tener un... Porque si te va mal un mes, pues mira, y dices, vale, tengo un trabajo y lo puedo holdear, ¿no? Ese mal mes que me ha ido, que en mi caso, si no hubiera sido por eso, o sea, si no hubiera sido porque trabajo, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces eso es algo que es de verdad muy importante. O sea, no os rasquéis los cojones, no os quedéis en casa sin hacer nada porque a la que vaya, o sea, a la que veáis que metéis pasta en anuncios y no os entran ventas, es que os vais a arruinar, ¿vale? Entonces, tener un trabajo del que sea, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Tema del e-commerce, ¿qué se hace exactamente? ¿O qué hice, o sea, qué hago exactamente? Es el modelo de negocio de dropshipping, que básicamente nosotros nos dedicamos a somos, o sea, somos el intermediario entre el proveedor y el cliente final y básicamente nos encargamos de maquillar todo lo que es el producto, el tema del marketing y hacer que el cliente pues quiera comprar el producto, ¿no? Hay muchísima gente que dice, pero es que eso es una estafa, pero es que, ¿qué es eso? O sea, comprar barato y vender caro. Pero es que os pensáis que se hacen las marcas muy grandes, o sea, Gucci, Louis Vuitton, Nike incluso misma, o sea, todas tienen un proveedor de China, pero tienen su estatus, tienen su logo y lo encarecen, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra todo se vende, o sea, me refiero, la vida ya es, en sí misma, la vida ya es vender, entonces, el tema está en que tú también aportas valor, porque es un win-win. Tú le ayudas al proveedor a que venda más y ayudas a que ciertos clientes que realmente necesitan ese producto los encuentre, porque tú haces el trabajo de el anuncio y que puedas solucionar el problema del cliente. Entonces, literalmente estás ayudando a las dos personas, ¿vale? Eso es algo que quería remarcar porque es algo que mucha gente lo dice y tal, y a mí me parece una tontería porque siempre ha sido así. Entonces, dejando aparte esto, el dropshipping, ¿qué es lo que hay a día de hoy? Hay la parte del COD y el pago con tarjeta, ¿ok? El COD básicamente es un modelo de venta que el cliente paga cuando recibe el producto, es decir, nosotros lanzamos anuncios y cuando tenemos una venta, hasta que el cliente no haya recibido el paquete en su casa, no nos va a pagar, ¿ok? Entonces, ese tiene sus pros y sus contras, ¿no? La principal es que es muy fácil de vender, ya que no tiene tanta fricción a la hora de hacer el pago, porque ya sabe que si no le gusta el producto no lo va a comprar realmente y puede devolver el dinero, o sea, el producto y quedarse con el dinero. Pero eso también hace que sea más difícil de escalar, ¿ok? Yo tengo muchos amigos y socios que, bueno, han hecho o sea, han hecho e-commerce con contra reembolso y se puede hacer dinero y han hecho dinero, pero lo principal que les jode es básicamente el tema del escalado, porque hay que meterle muchísimo más trabajo, hay la atención al cliente, confirmar las ventas. O sea, no digo que sea malo porque sé que hay gente que incluso vive de esto y creo que se puede hacer, pero a mí personalmente no me gusta, no lo he probado, a lo mejor lo voy a probar en un futuro, no digo que no, pero personalmente es el doble de estrés, entonces no lo he probado, pero bueno, para que sepáis que hay este tipo de venta. Y luego hay el tipo de venta de tarjeta, que básicamente es todo lo contrario, que
el cliente ve la web, hace el pago directamente con su tarjeta y ya luego recibe el producto, ¿no? Entonces eso nos da mucho margen para luego poderlo escalar correctamente, o sea, correctamente más fácil, ya que, a ver, sí, pueden haber devoluciones, pero no es lo mismo que con COD. O sea, la gente que vende con COD, la mayoría de veces que se encuentran es que o no les llega, o sea, o el cliente luego no quiere el producto, o se la lía, y bueno, o sea, quita tiempo, básicamente. Entonces, tarjeta sí que es un poco más difícil de escalar o de vender, porque es como que realmente tienes que asegurar de que el cliente, o sea, el cliente debe tener realmente un deseo interno de querer ese producto para pagar. Entonces, al tener que meter la tarjeta hay que plantear, hay que hacerlo muchísimo mejor, pero que tampoco es tan difícil, ¿vale? Entonces, lo que sí que es un poco, pues eso, menos, o sea, más difícil de vender, pero para escalar también es un poco mejor. O sea, he dicho que es un poco más difícil de escalar, pero realmente también puede ser muchísimo más fácil, ya que no tienes ese tiempo que debes de meterle en COD, ¿vale? O sea, escalar realmente es difícil en todos, pero digamos que en tarjeta no hace falta mucho más que subir presupuestos y saber a quién targeteas. O sea, no hay que ir ampliando el equipo de backend para que luego haya quejas, que también hay, ¿no? Pero bueno, no ninguna comparación con el code, básicamente. Entonces, tema de dropshipping, algo muy importante, el tipo de producto es algo que muchísima gente habla de ello, ¿no? Winners, hay que pillar el winner. Entonces, a ver, eso de los winners y no winners, no digo que no existan, pero a día de hoy es muy diferente. O sea, hace 5 años obviamente que tú lanzabas un producto que fuera medio viral y eso explotaba, ¿no? Entonces, a día de hoy sí que hay winners como tal, pero cada vez está mucho más obsoleto. O sea, realmente puede ser un producto cualquier winner, o sea, puede ser winner si haces un buen marketing, ¿no? Entonces, bueno, principalmente los productos se dividen en dos partes, ¿no? El producto de tipo wow, que puede ser los típicos productos que realmente no resuelven ningún problema interno, simplemente es una compra impulsiva pero literal, como fue en 2017 el tema de los spinners o bueno, este tipo de lámpara, todo ese tipo de objetos o de productos que realmente pues bueno, llaman la atención, ¿no? Y son novedosos y se venden, pero no a largo plazo. O sea, es decir, va muy bien para capitalizarse, pero es muy difícil también de hacer dinero con ellos. Eh, y luego hay los tipos de productos que solucionan directamente un problema, ¿no? Como puede ser este tipo de rodillera o tema de los suplementos, corrector de posturas, tema de belleza, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que soluciona un problema? Porque obviamente, pues, esta persona de aquí tiene un dolor horrible en la rodilla que le impide, pues, ir a trabajar correctamente y luego termina muy cansado, ¿no? Entonces esa persona sabe que tiene un problema muy grave. O bueno, un problema, ¿no? Entonces, sabe que hay productos que le pueden llegar a resolver el problema. Entonces, lo que hace literalmente es que su tipo de compra sea más, digamos, a conciencia, ¿no? Y bueno, ya sabe a lo que va, ¿no? Entonces, aquí simplemente lo ves, te gusta o no te gusta y lo compras o no. Aquí es diferente. Aquí hay un público al que atacar. Entonces, luego hay dos tipos de productos en función de... O sea, dos tipos de productos que solucionan un problema, ¿no? Hay los que se llaman los evergreen, que se venden todo el año, como puede ser, por ejemplo, este tipo de corrector de postura eléctrico, que da igual si es invierno, verano, otoño, bueno, es indiferente, se puede vender todo el año, ya que no hay ninguna limitación. En cambio, sí que hay también productos de temporada, ¿no? Como por ejemplo este tipo de chaleco de calefacción, que obviamente eso en verano no se vende, ¿no? Entonces hay que pillar el boom del invierno a principios de invierno para poderlo reventar. Entonces va muy bien para capitalizarse, pero a largo plazo siempre nos va a funcionar mejor Evergreen. Yo la verdad que he vendido sobre todo mucho en temporada, no voy a mentir, y hice bastante dinero con ese, pero lo ideal es el tipo de Evergreen, porque te da la tranquilidad que puedes hacer mes a mes tus dineros asegurados. Entonces, ¿qué tipos de nicho hay por tipos de producto? Y que se recomiende lo que no, ¿no? A ver, eso es un poco a nivel personal también y en función de lo que yo he investigado en el mercado durante todos o sea, durante todos esos meses. Y los que principalmente funcionan mejor son los que solucionan directamente el dolor de la persona. El caso este, por ejemplo, de la rodillera. O sea, son nichos que literalmente la gente lo quiere solucionar porque le puede impedir hacer su día a día, básicamente. Y eso es algo que se vende bastante. Luego, tema de los suplementos también, pero es cierto que hay que tener cuidado.
no por las recomendaciones médicas, que también, porque eso sí que ya está muy regularizado y no hay mucho, o sea, no hay problema en sí, pero sí que hay muchísima competencia y además que no es fácil de vender, ¿ok? O sea, hay que literalmente, porque sí que es muy competitivo y hay que saber hacer un buen marketing y realmente captar la atención del cliente, porque suplementos de energía, para la cama, etcétera, etcétera, hay muchísimos. Si yo mismo testé productos que luego más adelante os lo voy a enseñar, de suplementos y no me funcionó, porque es muy jodido, ¿vale? Pero sí que puede funcionar muy bien, porque además te da la opción de tener el pago de suscripción, que eso literalmente es una barbaridad, ¿vale? Luego, tema de belleza funciona muy bien, sobre todo por el tema de las chicas. La verdad que las chicas pues se dejan mucho dinero en ese aspecto. Quieren estar bien maquilladas, que tienen la piel muy fina, etcétera, etcétera. Bueno, hay todo tipo de productos. Y eso sí que también es cierto que es muy competitivo el mercado, pero se vende muchísimo. O sea, yo mismo también repliqué una tienda en México y vendí bastante. Y luego también el tema de las mascotas, o sea, la gente literalmente tiene más mascotas que hijos a día de hoy y las cuida tal y como fuera un hijo. Entonces la gente se deja muchísimo dinero en mascotas. De hecho, tengo un amigo mío, o sea, un amigo, un compañero que estuvo en un programa que tiene casi marca de eso y le funciona bastante bien. Entonces, lo que yo no recomiendo, a ver, lo que no, o sea, lo que yo recomiendo o no recomiende no quiere decir que funcione o que sea así, ¿vale? O sea, habrá gente que va a testear bisutería porque le gusta y quiere montar una marca de bisutería y lo puede hacer, ¿no? Pero yo es mi recomendación según toda la información que he recopilado y mi experiencia, que no es poca realmente, en un año. Entonces, el tema de la bisutería, yo mismamente empecé con bisutería, empecé con las típicas joyas de China y tal, y la verdad que viene a ser un poco el tema de la compra impulsiva, porque no hay nada detrás, o sea, como no sea un tipo de estatus de logo que haga que quieres tenerlo, no va a no va a servir de mucho. Gadgets random, que es más de lo mismo, es tipo de compra impulsiva que puede funcionar, pero la verdad que, bueno, para empezar y eso está muy bien, pero luego no vas a saber realmente vender. Y por último, moda que realmente no lo debería de poner en no recomendado, pero tampoco lo pondría en recomendado. Simplemente lo dejaría en medio de los dos, porque realmente se puede llegar a vender mucho, pero, o sea, hay que asegurarse mucho de la calidad de la ropa, porque básicamente es el principal motivo por el cual la gente tiene muchas quejas y luego hay muchas devoluciones y Shopify Payments luego te inhabilita la pasarela de pago. Entonces yo lo pondría en medio, realmente no es una mala opción, pero hay que saber realmente pues que la ropa sea un poco de calidad, ¿no? Entonces, sabiendo este tipo, o sea, sabiendo todo ese tipo de nichos que tiran mejor que otros, hay que tener en cuenta una serie de características para luego vender realmente bien el producto, ¿no? Y bueno, el primero de todos, que es el que siempre repito, pero es que realmente es el más importante, es que resuelva un problema grande interior, o sea, un deseo interior de que realmente solo con verlo ya le entren, o sea, solo con verlo le entren ganas de vender, entonces va a ser muchísimo más fácil luego con ads terminar de hacer la venta. Luego, si queremos coger un producto que tenga un por 3 del origen original, o sea, del origen de China, porque literalmente si no, luego el tema de los márgenes va a ser muy difícil para los ads y todo, y las comisiones y bueno, todo lo que hay entre medio. Por eso yo recomiendo tener una calculadora de break-even, que básicamente es eso de aquí, a ver si lo encuentro. Vale, KPI Calculator. Eso, bueno, lo podéis pedir a alguien o simplemente depende de si te das una formación o no, ya os la van a dar. Pero básicamente aquí es un poco lo que se calcula para tener el tan por ciento de beneficio que quieres tener, ¿no? Entonces, yo qué sé, si me cuesta 49 o sea, lo que es el coste del producto con el envío me cuesta 10, para tener un 20% de beneficio debería tener esas métricas que luego más adelante os enseñaré, ¿vale? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, un por 3 mínimo, ¿vale? Que tenga un potencial para upsells, ya que esto nos va a ayudar a tener un gran AOV, que no lo he apuntado, que básicamente es Average Order Value. Es decir, si yo por ejemplo lo hice mismo, que vendí un producto y venía, si querías, pues una manta, ¿no? Entonces eso es lo que decía, que era la media del producto del precio subiera y entonces hubiera más margen de beneficio.
Y finalmente, bueno, finalmente no, pero penúltimo, que tenga un máximo de 3 kilos no más, porque luego el envío se encarece mucho y habrán problemas por el pago, ¿vale? O sea, no problemas con el pago, pero sí que no va a ser casi rentable. Y aduanas también va a tener problemas realmente. Y finalmente, que eso es más opcional, pero que realmente está muy bien si puedes hacerlo, sobre todo, un ejemplo, el tema de los suplementos, es que tenga un gran potencial para las suscripciones, ¿ok? Un lifetime, o sea, lifetime value que se dice, que es básicamente ya tener una relación con el cliente en el que literalmente vayas renovando una suscripción mensual y se le vaya enviando el producto, ¿no? Eso realmente está muy bien porque pagas una sola vez para conseguir ese cliente, ¿no? Y ya luego ya es gratis. Entonces eso está perfecto. Luego, ¿cómo podemos hacer product research? ¿Dónde encontramos el producto para venderlo? Ah, que yo sepa, hay tres métodos. O sea, seguramente hay ahora algún más, o sea, habrá uno más. Si alguien sabe y tal, me puede decirlo por comentarios. Pero básicamente lo que yo he visto y que he utilizado también han sido esos tres. El primero de todos, que es el más fácil, que es básicamente farmear una cuenta de TikTok en la que básicamente, o sea, tú haces como, bueno, vas scrolleando literalmente y cada producto que te vaya saliendo le das like y lo vas guardando y entonces esa cuenta luego o sea, no te va a parar de salir tipos de productos que literalmente son para vender, ¿no? Entonces, yo mismamente voy a abrir TikTok para que veáis que yo tengo una cuenta de este tipo. Bueno, no la tengo, porque eliminé TikTok, ahora me he acordado. Pero bueno, básicamente, o con la personal o con otra cuenta, le vais al buscador, vais a poner, o sea, ponéis palabras clave como Made Me Buy It o TikTok Maybe Buy It o cosas de esas y os van a salir tipo de productos que se venden. Entonces vais dando like, etcétera, etcétera. Y si veis un producto que os llama la atención, que cumple con esos criterios, lo podéis lanzar perfectamente, ¿vale? Luego hay otro tipo de, de product research que básicamente es el tema de las spy tools, que básicamente son aplicaciones espía que se llama, ¿no? De las tendencias, de lo que se vende, de lo que no. Mi recomendación es que, a ver, no es, o sea, sirven, pero hay mucha gente metida en eso. Por ejemplo, en Calodata hay que saber utilizarlo bien. O sea, si no sabéis lo que es Calodata, bueno, básicamente es una aplicación en la que es el resumen de lo que se está vendiendo más en TikTok Shop. Entonces lo que hace la gente es que lo vende después de TikTok Shop, se lo pasa a Facebook Ads y bueno, hace una tienda. Funciona muy bien, la verdad, pero hay que saberlo utilizar. Y va bastante bien, no os voy a mentir. Pero sí que es muy competitivo. Entonces, bueno, hay que saber indagar bien el producto, etcétera, etcétera. Hay una serie de métricas que tengo guardadas que si alguien las quiere, que me lo diga y le paso captura, ¿vale? Entonces, luego también hay PP Ads, que la verdad que a mí no me gusta nada. O sea, es también tipo de plataforma para vender productos, donde te dice qué se está vendiendo, qué es lo que no. Pero sinceramente, o sea, hay mucho producto de mierda que no sirve para nada. Y luego también hay Sell the Trend, que es un poco más de lo mismo, pero que no funciona mal, es Sell the Trend. La verdad que yo justamente vendí un producto de temporada que fue en este Sell the Trend y lo pegué bastante. Pero ya os digo, o sea, realmente cuando algo está en tendencia también nos va a salir en TikTok, ¿ok? Porque la gente, bueno, o sea, cuando algo se vuelve viral, TikTok es la primera plataforma en saberlo, ¿vale? Y finalmente, el tipo de product research que realmente funciona muy bien y recomiendo, porque realmente vais a también aprender la habilidad de saber buscar correctamente el producto y no de forma random, es GetHook o AdLibrary, ¿ok? Entonces, eso básicamente es la biblioteca de anuncios de Facebook o GetHook, que es o sea, realmente es como la biblioteca de anuncios de Facebook, pero más chetado, o sea, te puedes poner filtros, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que recomiendo es poner palabras clave, literalmente en el buscador, como puede ser insomnia, sleep issues, sleep better. Bueno, he puesto aquí unos ejemplos, pero hay muchísimos más, ¿no? Atacando o sea, un cierto punto de dolor. Y también funciona mucho el tema del say goodbye, no more, get rid of, ditch, que básicamente son como tipos de palabras que se ponen en anuncios, ¿no? O los porcentajes de descuento, que también pues hace que se, que se filtre, ¿no? De hecho, podríamos llegar a hacer un ejemplo si tengo aquí, bueno, voy a ponerlo a Facebook Ads Library y voy a poner un ejemplo realmente muy tonto, o sea, no, tampoco me voy a, pero yo que sé, me voy a Estados Unidos. Hola Ads, y aquí pongo Pain, por ejemplo, y me va a salir productos o anuncios relacionados con pain, ¿vale? Con dolor.
Entonces, digamos que cargue un poco. Y además de que aquí también puedes llegar a filtrar. Mira, por ejemplo, ves aquí ya tenemos, bueno, este producto hace muchísimo que se vende, pero veo que también está en tendencia aún. Tema del hombro, o sea, luego también os podéis ir nichando y vais a poder llegar a tener más productos que no estén al descubierto de tanta gente, ¿no? Porque es muy fácil que alguien ponga pain y encuentre este producto mismo, ¿no? Entonces, si buscamos palabras más concretas, más nichadas, vamos a poder incluso encontrar más productos que no estén tanto al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces luego es más fácil de vender. Entonces, una vez tenemos ya el producto escogido, lo más importante, ¿cómo lo vamos a vender? Aquí me he dejado una parte, pero porque no lo he hecho, pero hay dos métodos, pagando anuncios o hacerlo de forma orgánica. Que forma orgánica es realmente creando tú mismo los anuncios y subirlos en plataformas como TikTok e Instagram Reels y que la gente lo vea y lo vaya a comprar. La verdad que si puedes llegar a hacer orgánico y sabes realmente hacer un buen anuncio, es una locura, porque no tienes que pagar anuncios y luego los márgenes de costes son una barbaridad. Pero el problema es que es muy volátil, entonces te puede viralizar un producto, o sea, un vídeo, pero no vas a tener a lo mejor muchísimas ventas, al día siguiente sí, etcétera, etcétera. Entonces yo os recomiendo, si tenéis el capital suficiente, que luego más adelante voy a hablar del capital, es que hagáis anuncios pagando básicamente. Principalmente hay tres plataformas que están en tendencia ahora mismo, que son Google Ads, Meta Ads y TikTok Ads. También hay Snapchat Ads y Pinterest Ads, que creo, sí. Pero el que más se ha utilizado ya de hoy son esos dos de aquí, Google Ads y Meta Ads. Entonces, para mí el mejor es el Ads, o sea, Meta me refiero, porque tiene muchísima más estabilidad, es muy maduro y es muy sólido porque hace muchísimo que está en el mercado y está muy bien desarrollado. Entonces Google Ads también va muy bien porque directamente es un tipo de anuncio que el cliente ya va a buscar el producto y luego le va a salir arriba como producto recomendado. Va muy bien. Y también TikTok, no, o sea, Google no lo he probado, pero eso sí, pero hay gente que ha hecho muchísimo dinero con esto. Y luego también hay TikTok Ads, que es bastante parecido a Meta Ads, pero es mucho menos, digamos, estable. O sea, es muy volátil y el público que trae, o sea, el tráfico es de muy poca calidad. Se puede vender, pero es muy random. O sea, no vais a tener tanta estabilidad como Meta. O sea, yo mismo he vendido en TikTok Ads, pero me he centrado muchísimo sobre todo en una plataforma, que es lo que recomiendo yo. Entonces, si vais a utilizar Meta Ads, hay que entender una cosa, o sea, hay distintos tipos de campañas y de estrategias y bueno, hay gente que va a decir, destina tanto presupuesto, divide este anuncio en tantos adsets, etcétera, etcétera. Que si también la utilización de Andrómeda, etcétera, etcétera. Yo lo que recomiendo es que lancéis buenos creativos de por sí, intentad que realmente ese anuncio tú lo veas y digas, joder, es que quiero comprar ese producto, ¿no? Independientemente de si hacéis una advantage o una campaign budget, que se dice, o sea, ABO o CBO, básicamente, el tipo de distribución de presupuesto, porque realmente eso realmente es independiente, porque o sea, si hacéis creativos malos, da igual lo que hagáis, que no vais a tener ni buenas métricas ni ventas. Entonces, la clave es tener y hacer buenos anuncios, que con IA se pueden hacer muy buenos anuncios a día de hoy. Y luego os podéis llegar bueno, a probar directamente distintas estrategias, ¿vale? De Facebook Ads, que eso a día de hoy en YouTube realmente hay mucho contenido de valor y si no pagáis una formación. Que eso de las formaciones y eso lo voy a hablar más adelante también, no os preocupéis. Entonces, tipos de anuncios que se realizan. UCC, Native Ads, Static Ads, o sea, Video Ads, POV y afiliado, ¿no? UGC, que básicamente es UGC, que se dice, ¿no? El tema de, bueno, un influencer promociona tu producto y luego se queda con una comisión, ¿no? Eso a día de hoy se puede hacer con inteligencia artificial, creas un avatar y literalmente es gratis, ¿no? Native Ads, que básicamente son anuncios nativos, que son imágenes que no parecen anuncios y luego eso hace que el público no lo vea como propaganda y bueno, se está escalando muchísimo a día de hoy. Pero ahora mismo voy a poner el caso personal. Yo mismo he intentado Native Ads y no me ha salido. Y me he gastado muchísimo dinero. Y le he dado una pausa, ¿vale? Lo digo porque no es fácil. O sea, se vende como, wow, la IA y tal, pero aquí realmente debes de saber hacer newsletters correctamente y ser un buen copywriter, que se dice. Que básicamente es saber lo que escribes y entender tu público, ¿vale? Si no es muy jodido. Pero funciona muy bien, eso sí.
En mi caso no me ha funcionado, pero porque es culpa mía de no saberlo hacer bien, ¿vale? Luego hay los static ads, que son imágenes también literal, pero eso sí que ya son anuncios de producto, por ejemplo. Los vídeos normales de reviews, etcétera, etcétera. Los POV, que también son vídeos, pero básicamente de point of view, que básicamente es como que tú haces de primera persona. Y bueno, afiliado, que sería un poco también como un GC, ¿no? Pero bueno, básicamente esto. Lo bueno es que a día de hoy eso se puede hacer muchísimo con la IA, con prompts, etcétera, etcétera. Y os recomiendo que compréis un pack de herramientas que se llama Steel Pack o ToolSwite, que bueno, luego os lo voy a enseñar más adelante si queréis. Que básicamente es que por una suscripción de 20 euros al mes tenéis una serie de herramientas de inteligencia artificial como Highfield, Cloud, ChatGPT, bueno, incluso los Spy Tools que mencioné anteriormente también están ahí. Y eso es literalmente una barbaridad. De hecho, eso está cambiando muchísimo el mercado de día de hoy. Y si sabéis utilizar bien la IA, es que es una puta locura. O sea, de verdad os lo digo. Yo justamente estoy literalmente aprendiendo a hacerlo. Y la verdad que es una barbaridad. O sea, no tiene sentido. Poder crear avatares, poder crear anuncios de la nada. O sea, no tenéis, digamos, o sea, no tenemos es que no tenemos barreras, o sea, podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Bueno, eso también quería comentároslo. Yo recomendaría también aprender o hacer una estructura de antibaneo, que básicamente yo personalmente no lo he hecho aún, pero porque no me han baneado, pero lo debería de hacer. Y es que configuráis vuestras cuentas de Facebook, ya sean las fanpage y los píxeles, de una estructura que aunque se banean el perfil, puedes llegar a recuperar el píxel, por ejemplo, y poder seguir publicitándolos. O sea, porque eso es muy importante porque de hecho es algo que yo debería hacer ahora cuando vuelva en Ecom, porque bueno, luego hablaré más adelante de mi situación, pero eso es algo que realmente puede llegar a joder a muchísimo a tu escalado. O sea, de hecho tengo un amigo que por culpa de eso no pudo hacer grandes cifras y eso es una putada, la verdad. ¿Vale? Entonces, revisaros muy bien el tema del anti-ban. Vais a YouTube o mismamente canales de Discord que tengo aquí. Os voy a poner abajo en la descripción un tipo de antibaneo, ¿vale? Muy importante eso, que yo lo debo de aplicar. Entonces, ya sabemos que son anuncios, tipos de anuncios, recomendación. Cuando hacemos una campaña hay que saber también analizar muy bien las métricas, ¿no? Saber qué funciona, qué anuncio funciona, qué anuncio no funciona y básicamente leer y entender y según los datos que nos dé, nosotros pues hacer modificaciones. Entonces, esto es un tipo de campaña de ejemplo mía, donde literalmente pues tengo mis columnas personalizadas que son las que yo recomiendo, ¿vale? Y antes que nada, muy importante, estamos comprando data, no estamos tirando el dinero en vano, ¿vale? Eso es algo que lo aprendí de Manuel Gómez, que bueno, este es un enfermo que escala marcas a nivel mundial con Meta, pero realmente es así, o sea, realmente lo que estamos haciendo aquí es invertir dinero y nos sale pues un output, o sea, invertimos 265 en este caso y me retornan 636 euros. Pero aquí realmente lo que estamos haciendo es que todas esas métricas que estamos viendo aquí las estamos comprando, ¿ok? Nosotros estamos comprando al público, básicamente. No estamos tirando el dinero, no, estamos según el tipo de anuncio que tengamos, le va a llegar a cierta gente y eso nos va a dar ciertos resultados. Pero nosotros estamos comprando esos resultados. Entonces, las métricas más importantes son el ROAS, básicamente es el retorno de inversión. Por ejemplo, si hacemos, bueno, invertimos 265 euros en publicidad y, pues bueno, aquí gané 636, pues eso multiplicado por 2,4 nos da esto, ¿no? Retorno de inversión. El tema del ROAS es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo el tema de la calculadora, para saber si estamos ganando o perdiendo, ¿vale? Entonces aquí tenemos distintas métricas, ¿no? A quién llega, el tipo de clics, ads to cart, que eso es muy importante leerlo, si hay intención de compra o no, los pagos iniciados, etcétera, etcétera, el coste por añadir al carrito. Y luego voy a remarcar estos casillones porque son para mí dos más importantes. Todo es importante, pero esto más. El coste por resultado, que es el CPA, el coste por el producto, porque eso nos va a indicar si estamos en profit o no también. El CPC, el coste porque alguien le dé clic a nuestro anuncio. Según esto, si el valor es muy grande, literalmente nos está diciendo que no vale para nada nuestro anuncio.
Y el CTR, que es el porcentaje de personas que clican el anuncio de cada 100 personas, es decir, creo que eran 100. Por ejemplo, si 100 personas ven el anuncio, pues 3,76 le dan clic. Básicamente nos está también haciendo un poco la indicación de si realmente tiene retención y interesa o no, ¿no? Y luego el coste por 1000 personas, ¿vale? ¿Qué nos cuesta llegar a tantas personas? Al fin y al cabo, eso es un juego de pujas. Quien sepa publicitar mejor y quien haga mejor los anuncios va a tener, digamos, métricas más bajas y vamos a poder llegar a más gente y a vender más, ¿vale? Y más margen. Entonces, una vez sabemos cómo analizar bien nuestras métricas, o sea, lo he hablado muy por encima, pero porque no me voy a poner ahora aquí a hablar, que lo podría hacer, pero no voy a hacerlo, pero básicamente porque es que dais con la idea general de cómo tener en mente esas métricas, ¿no? Entonces, una vez sabemos analizar bien nuestras métricas, ¿qué hay que hacer o qué recomiendo yo, según lo que me ha sucedido estos meses, este último año, para escalar o directamente modificar cosas, ¿no? El primero de todo es que hay que dejar 2 o 3 días de margen, ¿vale? Es decir, si nosotros lanzamos una campaña, supongamos en México, 25 euros al día, es que dejemos al menos 3 días, 48 horas, 72 horas, para que vaya rodando, ¿vale? Porque hay que optimizar y el pixel hay que, digamos, trabajar para que encuentre el público adecuado, ¿vale? O sea, no pagamos las campañas directamente si no han pasado ni 24 horas, o sea, perdón, 72, 48 horas. Porque luego puede ser que realmente funcione, pero como somos impacientes y no dejamos que trabaje Facebook, pues se nos va a carajo, ¿vale? Luego, algo muy importante, el tema de revisar la calculadora de KPIs, que básicamente es que según el tipo o sea, la variable que nos salga en esas columnas, pues en referencia a esta calculadora vamos a saber si somos rentables o no, o si estamos perdiendo dinero, ¿vale? Luego, aumentar un 20% del anuncio que esté funcionando. A ver, yo sé que hay gente que le mete presupuesto de saco, o sea, es decir, si está a 50 euros al día lo sube a 100 o 150. Antes no sé si funcionaba o no, pero a día de hoy eso hay que vigilar mucho porque si escalas de golpe, incluso Facebook mismo va a tardar más días en volver a optimizarse y a llegar a las personas que realmente vayan a vender y que tú seas rentable. O sea, comprar, perdona, gente que compre. Entonces yo recomiendo, bueno, lo que se recomienda, no lo digo yo, ¿eh? Lo que se recomienda es aumentar un 20% como máximo de un anuncio ganador, o sea, ganador, un anuncio que esté rentable, una campaña, digamos, o un adset, o sea, yo le digo ad, pero puede ser cualquier cosa. Y con eso nos vamos a asegurar que realmente no se vaya a morir, ¿no? esa campaña. Y algo muy importante, bueno, aquí pongo iterar el ángulo ganador con variaciones, pero realmente es que hagáis más anuncios. Si os funciona algo, escalarlo, pero poner nuevos anuncios, poner nuevos ángulos. Eso es algo que a mí personalmente es lo que más me ha afectado. El tema de no escalar. O sea, es algo que literalmente ha supuesto pues, un resultado a veces negativo para mí y que impidiera que realmente llegara a hacer cifras grandes, ¿no? El tema de, vale, me funciona esto, tengo este presupuesto, como soy rentable, pues no lo toco. Pero luego se te va, bueno, se te va a ir muriendo y si no estás atento, pues bueno, vas a estar en pérdidas y luego va a ser muy difícil remontarlo. Hay muchos, o sea, no quiero entrar en detalle porque eso es muy extenso. El tema de los ángulos, el tema de los más desires que se dice ahora, básicamente es que ataquéis de distinto público y el que más venda, pues hacéis más nicho ángulos, como queréis decirlo, o más, o sea, más tipos o sea, si nos funciona un ángulo, por ejemplo, de alguien que, lo mismo antes, ¿no? La rodillera, que no es lo mismo alguien que se compre la rodillera porque tiene, bueno, a ver, obviamente va a tener dolor, pero hay distintos tipos de dolores. Hay gente que tiene dolor porque luego no puede recoger bien los niños en brazos. Hay gente que no puede o sea, hay gente que tiene dolor y le impide ir a trabajar. Hay gente que tiene dolor y le impide sentarse tranquilamente en una plaza. O sea, son casos absurdos, ¿no? Pero de hecho es lo que se dice siempre, por ejemplo, el iPhone, hay gente que se compra el iPhone por su cámara, ¿no? Hay gente que se compra el iPhone por estatus, porque tengo un iPhone y bueno, quedó bien, ¿no? Hay gente que se compra el iPhone por el sistema operativo. Entonces, bueno, atacar realmente a o sea, atacar y saber escalar a ese público que está siendo rentable.
Luego, esto es muy importante, que de hecho es también un error que yo hice, y es que enseguida o sea, enseguida invertamos lo más, o sea, una vez estamos, o sea, una vez tenemos el producto estabilizado, estamos teniendo ventas, no nos quedemos de brazos cruzados con un presupuesto bajo de 50 a 100 euros al día, no. O sea, eso es el error, el mayor error que hice, no escalar, y os lo voy a, o sea, voy a insistir porque es que me cago en todo, literalmente, porque o sea, pude haber hecho, o sea, lo pude haber hecho muy bien en un producto y no lo hice por este problema, ¿vale? Y es que a la que no esté, o sea, depende del mercado, pero si no estamos a un mínimo de 300, 400 euros al día en anuncios, no vamos a ser literalmente estables. O sea, si estamos invirtiendo 50 o 100 euros al día, vamos a tener un día de 5 ventas, el otro día de 2, el otro día de 5, otro día de 0, y en cómputo global no vamos a ser rentables, que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, hay que estabilizarse, hacer una bolita de nieve que en lugar de gastarte el dinero, pues lo que vas ganando lo vayas reinvirtiendo y estabilizarte en un mínimo de 300 euros diarios. O sea, ya no os digo en USA es muchísimo más, ¿no? Pero si estamos en LATAM o en España, bueno, España no sé, no le toca a España, pero si estamos en México, por ejemplo, 300 euros diario mínimo, o sea, pero 100%, ¿vale? Entonces, justo lo que íbamos, ¿no? Dónde vendemos y por qué en un lugar u otro. A ver, eso es un poco a mi nivel de opinión personal, ¿vale? Pero en caso de que no tengas a nadie, ni que te soporte, ni que te guíe, o sea, yo de primeras USA no entraría, porque necesitas mínimo 5.000 euros mínimo para estar literalmente tú tranquilo, porque vas a gastar un huevo de pasta. Dicho esto, yo mismamente hice una campaña que, por ejemplo, en USA, si hacemos una campaña, debemos de ir a 100 a 150 euros al día en anuncios, por cojones, porque si no esto, o sea, hay muchísima audiencia, hay muchísimo también, mucha competencia, y si no empezamos con 100 o 150 euros al día, no vamos a llegar a nadie. Pero el problema de esto es que tengáis mucho ojo, porque en mi caso, por ejemplo, yo aquí me gasté muchísimo dinero y no vendí una mierda. Entonces, para que veáis que realmente, hostia, no vayáis a USA directamente. O sea, si vayáis, hacerlo pero con bastante ahorro. O sea, mínimo yo recomendaría 5.000 ahorrados para el puto negocio. O sea, ni de coño yo entraría ni solo, es que ni con más. O sea, yo USA de verdad. Entender bien el mercado, cómo funciona este puto negocio y luego vais a USA. Pero yo lo que recomiendo, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé, que empecé a vender en México o Chile, empecé con 1.000 2.000 para invertir y ahí sí que ya puedes jugar bastante, porque no hace falta ir a 100 euros al día como en Estados Unidos o 150, sino con 30 euros de testeo vamos a ir muy bien, ¿vale? Quiero que veáis esto, ¿vale? Eso mismamente fue una campaña de Chile, ¿vale? Para que veáis. Si nos vamos a, por ejemplo, el tema de las métricas, que eso es algo que por eso insisto mucho, que sepáis analizar métricas. El CPC, por ejemplo, aquí me cuesta que una persona clique el anuncio 17 céntimos, ¿vale? Si nos vamos a USA, este CPC es literalmente de 1 euro, ¿vale? Que esto realmente, ojo, no son métricas malos de 1 euro, ¿vale? Realmente son muy buenas métricas, pero ya son muy caras, ¿vale? Entonces, aquí porque yo apliqué Native Ads y no me funcionaron, pero aún así sabía que estaba atacando bien el público, pero el problema mío es que no conectaba con el deseo. Entonces, aquí lo bueno de eso es que, por ejemplo, si metiéramos 30 euros al día aquí en Chile, por ejemplo, vamos a llegar a X personas, ¿no? A 56.000. Bueno, a ver, eso es un cómputo global de distintos días, ¿no? Pero yo me acuerdo que, mira, esto fue de un mes entero, ¿no? Pero aquí esta campaña no duró ni una semana, creo. Pero me refiero a que con 50 euros invertidos en Chile, vamos a llegar al cuatriple de personas que en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos debemos de ir más fuerte. Las pujas son mucho más altas, hay mucha más competencia. Hay los big bosses, las marcas grandes, y hay que saber realmente hacerlo correctamente, ¿vale? Entonces, en caso de que tengáis un poco de experiencia y tal, pues sí, ya podéis ir a USA, pero recomiendo realmente intentar en nicharos, o sea, nicharos, ir a mercados más baratos. A ver, he puesto México y Chile, pero podrían ser otros. Eso sí que yo lo comparto en base a mi experiencia, porque solo he vendido en estos dos mercados de Latinoamérica, pero hay gente que vende en Argentina, Colombia,
etcétera, etcétera. Y si hacéis code, pues aún más, ¿vale? Países de Europa no he vendido nunca, pero sí que es cierto que pusieron una cuota de impuesto sobre los anuncios y no sé si a día de hoy es tan rentable, pero tampoco quiero opinar porque no sé tanto, ¿vale? Luego, también cuando tengáis un poco más de experiencia podéis ir a Big Five, que básicamente son los principales mercados ingleses que se llaman, ¿no? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no, o sea, Nueva Zelanda y Estados Unidos y Reino Unido. Que ahí también hay bastante competencia y vais a tener que ir con un poco más de presupuesto, ¿vale? Ya os digo, o sea, cómputo general. Si vais solos, o sea, la información está en internet, ¿vale? Está en YouTube, pero está de forma desordenada. Entonces, si queréis ir con calma y sin prisa, digamos, yo os recomiendo tener mínimo 3.000 euros. O sea, independientemente del mercado que queréis coger, pero 3.000 euros ahorrados para invertirlos en anuncios y ir tranquilos es lo que debéis de hacer. Porque si no vais a coger una ansiedad de la hostia, como me pasó a mí en esta campaña, que perdí no sé cuánto dinero en X días, que no, bueno, lo tengo puesto aquí. Pero vigilad mucho. Y en caso de que podéis y escogéis a alguien de confianza, alguien que habéis estudiado, algún mentor que realmente sepa hacer las cosas y os acompañe, mejor que mejor, ¿vale? Porque os vais a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, ¿ok? Y eso sería un poco, pues, dónde vendería y tal, y lo que recomiendo tener ahorrado. Es mi recomendación. Hay gente que empieza con 500 euros y le funciona de puta madre, ¿vale? Yo le digo para tener un equilibrio de estabilidad. Y por último, lo más, pero que realmente más importante es que tenéis, o sea, que cuidéis vuestra puta mente, ¿vale? Y diría que eso es lo más importante de verdad, porque a mí personalmente es lo que más me ha afectado estos últimos meses y hicieron que hiciera una pausa, ¿vale? O sea, yo ahora mismo estoy parado, o sea, no tengo campañas ni tiendas activas porque tuve que hacer un respiro por problemas que tuve y tal, y ansiedad y todo eso. Y la verdad que es algo que realmente debes tener muy en cuenta porque es, como digo, es muy bueno tener una obsesión, es muy bueno querer algo, pero no hay que tampoco forzarlo. O sea, no queréis ir más deprisa porque os vais a frustrar, ¿vale? Entonces, errores que yo he cometido. Voy a ser literalmente totalmente honesto. Relajarme y acomodarme. Eso es el principal error que, o sea, yo no digo que no ponga el trabajo, porque obviamente lo he puesto y le he echado más cojones que nadie, pero lo que a mí principalmente me ha afectado bastante es el tema de cuando tenía resultados y tenía que escalar, me relajé y no escalaba o pensaba que ya tenía beneficio o sea que ya me iba a funcionar todo y no, ¿vale? Eso es muy importante. Eso mismamente digo aquí, no escalar y ponerme en alta inversión diaria en ads, eso realmente es esto de aquí, no tener un gran porcentaje de dinero invertido a diario y luego no hacer nuevos ads y buscar nuevos ángulos ganadores, mismamente estamos aquí, iterar ángulo ganador con variaciones y demasiada obsesión y presión sobre mí mismo, ¿no? O sea, literalmente dejarme la piel todo por el puto negocio. Y está muy bien, pero eso está bien por unos meses, pero no por a largo plazo porque os vais a joder la mente, ¿vale? De verdad, de corazón os lo digo que no lo hagáis porque, bueno, o sea, está bien ponernos el límite de vez en cuando, pero de forma prolongada no es sostenible. O sea, de verdad os lo digo, cuidaros mucho, ¿vale? En esto. Ya sé que queremos resultados, ya sé que queremos una cierta vida, pero hay que ir con calma porque es muy peligrosa la mente, ¿vale? Lo que recomiendo, invertir en alguien de confianza. No voy a, o sea, yo no voy a decir quién es mejor ni quién no, cada uno que haga su propia inspección y estudie el mercado y la gente. Es cierto que hay mucho vende humo, eso no lo voy a negar, pero por eso hay que tener criterio propio y saber distinguir entre alguien que literalmente te está vendiendo el lifestyle, pero no el valor, o alguien que realmente sabe lo que habla y te puede llegar a ayudar, ¿vale? A acercarse a alguien que ya tiene resultados, esto es lo más clave. O sea, el simple hecho de tener una comunidad, un entorno, de hecho hay la frase de eres la media de los cinco que te rodean, eso es un puto facto. Entonces, si estás alrededor de gente que ya vive de esto, que está facturando, te va a dar más ganas, motivación y te va a ir empujando, ¿no? Luego, bueno, eso es lo mismo, ¿eh? Tener un entorno que te haga crecer. Es que literalmente es eso. Y eso también, o sea, ojo, mantener buenos hábitos, gym, leer,
bueno, digo leer, entonces ya sabemos que son buenos hábitos los que no, pero básicamente tener un poco de estructura diaria, poner el trabajo, salir a comer, también incluso, ojo, salir con amigos a hacer distintas actividades, porque no hay que dejar aparte lo que somos seres sociales y tampoco está bien encerrarnos tantos meses, porque como digo, no nos va a llegar a nada, ¿vale? Y el más importante, pero el que más también, disfrutar del puto proceso, tío. O sea, es algo que a mí personalmente más me ha frenado, sobre todo estos últimos meses. Y literalmente es que si no estamos disfrutando del camino, cuando vayamos a conseguir el resultado, nos vamos a sentir más vacíos que un pozo, ¿no? Y eso es algo que quiero recalcar, porque ahora mismo, por ejemplo, yo estoy parado, o sea, bueno, estoy trabajando y tal, pero no estoy ni como tan enchufado como antes. Pero aquí mismo, bueno, pongo mi ejemplo, de que aquí, por ejemplo, estaba full en todo. Estaba un pelín obsesivo, eso sí, pero aquí me sentía súper realizado. Muy realizado y encima sentía que progresaba. Tenía el puto proceso literalmente en pura alma. O sea, iba todo de puta madre. O sea, no resultados, pero el simple hecho de poner el trabajo diario, adquirir conocimientos, de estar enfocado, eso realmente es lo que os va a llenar. Y de verdad os lo digo, porque yo tuve días en los que estaba siendo rentable, no tocaba campañas, no hacía nada, pero o sea, no me sentía lleno. Entonces, realmente, donde está la auténtica felicidad es realmente en encontrar un propósito, trabajar para ello y realmente disfrutarlo. Ser conscientes de lo que hacemos a día de hoy, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a la rapidez y yo soy el primero, o sea, yo soy el primero afectado porque yo también scrolleo y tal, pero disfrutar literalmente de lo que estás haciendo, el tema de buscar un producto, saber cómo se vende, literalmente aprender, o sea, el aprendizaje, el conocimiento, el saber, el sentirse realizado es lo que más realmente os va a llegar a llenar por dentro, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco el esquema resumen, voy a decir, porque no está todo, pero así en general lo que es la visión mía después de un año entero, que como os digo ahora mismo estoy parado, pero voy a seguir metiéndole otra vez este siguiente mes porque, bueno, necesitaba un parón, la verdad. Y pues nada, cualquier duda, cualquier queja, me da igual lo que sea, puedes contactarme y os puedo ayudar sin problema. Y nada, muchísimo ánimo a todos y a por el verano que hay que disfrutarlo. Let's go.